Gómez, coordinadora de Comunicación y Asuntos Públicos en Avocatura, y Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México. Carolina, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Doctor Eduardo, gracias por estar también con nosotros. Muy buenas tardes para todos. Bueno, ya pasó un mes de que el gobierno federal, Carolina, bueno, sus diputados echaron para atrás el INSABI, no reconocieron que fue un fracaso, pero pues todos sabemos que fue un fracaso. ¿Y cómo se vislumbra? ¿Cómo nos encontramos en estos momentos en esa transición? Ya sabemos que del Seguro Popular pues no estaba tan bien, pero no estaba tan mal como decían. Vino el INSABI, un fracaso rotundo, y ahora vamos al IMSS Bienestar. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos? Bueno, seguimos sin entender, o por lo menos los usuarios finales siguen sin entender cuál es el impacto de haber cambiado un aparato administrativo como el INSABI y llegar a otro aparato que al parecer solamente se va a dedicar a administrar los recursos y a tratar de que todos los estados se uniformen en una atención que está acotada al primero y al segundo nivel. El IMSS Bienestar no tiene capacidad para la alta especialidad y eso tenemos que hacerlo muy claro para que la gente no genere falsas expectativas. ¿Cómo lo ves, Eduardo Antonio? Ya un mes y como si el sistema de salud no requiriera urgencia. No sabemos, como dice Carolina, no sabemos cuáles serán las nuevas reglas. El director anda inaugurando hospitales en Chiapas porque quiere ser candidato al gobierno de ese estado. Platícanos, Eduardo. Sí, bueno, definitivamente desde un principio, esta administración del gobierno federal pues ha demostrado su incapacidad para administrar los recursos, que son muy pocos de por sí, y así lo recibió, y quiere, con menos recursos, crear un sistema de atención como el INSABI sin ninguna normativa, sin ningún estudio de impacto, sin ningún estudio económico. Pues claro que fue un fracaso. Y además quita un sistema de financiación para gastos catastróficos, que esa era en realidad la postura filosófica del Seguro Popular, porque ahora vemos que las familias, lo de menos es ir con un médico particular, un médico de farmacia, a resolver un problema agudo y no grave. Pero ¿qué va a pasar con aquellos pacientes que no tienen seguro social o ISSSTE o alguna institución y que caen en insuficiencia renal, que tienen un infarto al miocardio, que tienen cáncer o que sus hijos lo tienen, como ha sucedido en este gobierno, y que no hay medicamentos y no hay atención y no hay manera de que el gobierno pueda garantizar de manera correcta o ideal la atención de estos pacientes? Verdaderamente un fracaso. En esta situación, Carolina, el doctor Eduardo plantea, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo los mexicanos? ¿De plano dejarse morir? ¿Que salves el que pueda? Si el que tiene dinero, pues tratar de buscar el servicio de salud privado, ¿pero qué están haciendo? Está empobreciéndose por gastos en salud. Prácticamente en la pandemia, 30% de las personas que tuvieron que enfrentar el COVID porque algún familiar o algunos familiares presentaron síntomas difíciles para el COVID, acudieron a centros privados y eso necesariamente se tradujo, como bien dice el doctor, en un gasto de bolsillo que las personas no necesariamente estaban considerando. Sí. Y los gastos en salud son muy, muy altos cuando se trata de pues varios días en un hospital privado. Como recordaremos, casi todos los pacientes que ingresaron
requerían ser intubados o tener alguna atención de alta especialidad. Y no todos los mexicanos tampoco tienen seguro de gastos médicos privados. Sí, claro. Y eso es muy importante resaltarlo porque justo la reforma que convirtió al INSABI en 2019 en un aparato administrativo, como lo decía yo, pues quedó, o sea, la pandemia justamente lo que hizo fue evidenciar nuestro sistema de salud público en un sistema que estaba deseoso y ansioso de recursos, de equipamiento, de más personal, y eso probablemente ya estaba, pero ahora está seriamente agravado por tantas decisiones tardías, fallidas e improvisadas desde mi punto de vista. Aquí, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero quiero adelantarles la pregunta. Somos, en números cerrados, 130 millones de mexicanos, que cuando volvamos de la pausa empecemos a tratar de hacer una radiografía, cuántos se atienden en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la iniciativa privada y cuántos están en el total desamparo. Con esa pregunta regresamos, Carolina, regresamos, doctor Eduardo, en 2 minutos. Doctor Eduardo Antonio Lara, por continuar con nosotros. Entonces, ya platicamos, el efecto de la transición del Seguro Popular al INSABI y al IMSS todavía no queda claro. No sabemos cuáles van a ser estas nuevas reglas para administrar este nuevo sistema de salud. Pero entonces hablábamos de que en números cerrados somos 130 millones de mexicanos. Carolina o el doctor Eduardo, ¿cómo se reparten para dar la seguridad social de salud, el servicio de salud más bien, a estos 130 millones? Bueno, el IMSS Bienestar atiende actualmente o tiene presencia o ha tenido acuerdos de coordinación con 20 estados del país, lo cual quiere decir que cuando mucho atiende entre 12 15 millones de mexicanas y mexicanos, okay. y repito, en el primero y segundo nivel de atención. Y en el caso de las Fuerzas Armadas y Marina, que tiene su propio nicho de derechohabientes, igual que Pemex, será un porcentaje muy parecido. El ISSSTE atiende a 12 millones de mexicanos también. El IMSS ordinario, que es esta institución enorme de seguridad social tripartita en la que participan empresarios, trabajadores y el gobierno, ahí se atiende pues poco más del 50% de la población. Entonces, creo que eso es un 2% muy reducido, que decía yo, tiene acceso a los seguros privados. Doctor Eduardo Antonio, entonces, no cuadran, entonces son 15 millones más 12, el 50% de la población. ¿Cuánta gente está sin cobertura de salud? Sí, bueno, vamos a verlo así desde este punto de vista. Si el Seguro Social cubre con derechohabientes un 48% de la población y la Secretaría de Salud debe de ofrecer atención más o menos a un 27%. El resto de los porcentajes son personas que tienen servicios en el ISSSTE, en Pemex, en las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos hablando de que casi el 80% de la población debería de ser atendida en el contacto primario por el IMSS Bienestar y las instalaciones del Seguro Social de primer contacto. Ya de por sí, desde antes de estas ocurrencias, pues el Seguro Social era ineficiente. Le faltaban médicos, recibían consultas atrasadas o se las cambiaban. Un médico veía en promedio de entre 40 y 50 consultas en su turno
Y ya no digamos las atenciones domiciliarias que no existen, los cercos sanitarios que no existen, la educación en salud que no existe, la investigación para poder hacer los planes bien o las estrategias y todos los programas que deben de seguirse en el primer contacto, pues simplemente no se aplican. El ejemplo es la vacunación, la enseñanza en salud reproductiva, los controles de los embarazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya de por sí era deficiente con un promedio y ahora se le agrega una carga de la gente que no es derechohabiente y que recibía atención del Seguro Popular, pues simplemente no cuadran los números, pues porque no se pueden hacer las cosas sin dinero. O sea, si no hay presupuesto para eso, el Seguro Social debería de incrementar cuando menos el doble del Producto Interno Bruto que recibe, que es alrededor del 3.9% en su mejor momento. Entonces, Dinamarca tiene casi el 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, es hablar de que vamos a tener un sistema de atención de la salud como Dinamarca o mejor, pues debe de ser un disparate, debe de ser una ocurrencia. Cualquier persona congruente que sepa algo de administración va a decir, ¿cómo vamos a hacer todo sin dinero? Entonces es imposible garantizar la atención, los recursos humanos, los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no le veo por dónde y no veo simplemente que en 10 o 15 o 20 años con estas políticas podamos aspirar a un sistema de salud como el de Dinamarca. Exacto. Carolina, ¿cómo ves este asunto? ¿Es una cuestión de presupuesto? Todo para atacar las necesidades de la población, pues se requiere dinero, ya lo vemos en el metro, se nos está cayendo el metro, ¿qué necesita el metro? Pues si mueve a 5 millones de personas diario, pues necesita un mantenimiento oneroso, caro, dinero. Pero entonces en el cuestión salud también falta eso, no tenemos dinero, no hay, el país no genera suficiente para aumentarle el presupuesto al sector salud. Yo creo que desde luego que sí necesitamos mucho más recursos. No nos queda claro, por ejemplo, con la reforma del mes pasado, qué va a ocurrir con el fondo que era antes de gastos catastróficos y luego se convirtió en el Fondo de Salud del Bienestar, que cada vez le fueron recortando y recortando dinero. ¿Cómo operaba Carolina, este fondo de gastos catastróficos? Con el Seguro Popular era que el 2% del presupuesto en salud se iba a ir destinado a atender justamente las enfermedades de las que hacía mención el doctor al inicio de esta plática, y que todos sabemos que la mayoría eran enfermedades crónicas, muy costosas, que aplicaban desde cáncer hasta enfermos crónicos, pues que requerían atención renal y etc. Después vino el cambio al INSABI y nunca quedó claro cuál era la modalidad de su financiamiento. Pero lo que sí nos quedó claro es que fueron reduciéndose las cantidades que cada año con las que se contaba. Híjole, se nos congeló un poquitito, Carolina. Doctor Eduardo, entonces, esta situación, entonces, ¿le fueron quitando dinero a estos fondos de gastos catastróficos que de plano ya lo desaparecieron? Platíquenos un poco. Sí, es una tristeza porque vamos a suponer una persona que no tenía seguro social y caía en la desgracia de recibir un trasplante renal o diálisis peritoneales, etcétera, y que es incapaz económicamente de cubrir con su dinero, afrontar esos padecimientos, el Seguro Popular garantizaba, le pagaba a la institución, al Seguro Social, para que era como si subrogara, como si le pagara servicios para la atención de esa gente que no podía enfrentar esos gastos que le llamaban catastróficos, porque son gastos que en un paciente con cáncer pues tienen que vender su casa o su auto o todo lo que tienen de su patrimonio para enfrentar esa enfermedad. Entonces, para tratar de evitar esos gastos catastróficos, fue creado el Seguro Popular. Es un sistema de financiamiento, no era un sistema de salud.
era un sistema de financiamiento utilizando las instalaciones que ya existían. Pero ahora, en las instalaciones que ya existían y lo que era el IMSS Coplamar, que era simplemente la atención primaria en los sitios más apartados y que no tenía presencia a nivel nacional, lo convierten en nombre rápidamente en el IMSS Bienestar. Y entonces de esa manera le dejan administrativamente al Seguro Social la carga de todas esas personas que, no siendo derechohabientes, reciban alguna atención en la ya deficiente atención que se le da a los derechohabientes y sin darle presupuesto, porque no sabemos, con tanta desaparición de los fideicomisos, dónde va el dinero de los gastos catastróficos, dónde va el dinero destinado para el IMSS Bienestar, cómo se va a repartir, cuáles van a ser las reglas del juego, y no hay para nada la posibilidad de que garantice que esa persona pues va a recibir la atención de los gastos catastróficos. Sí. Aquí quisiera, tenemos una pregunta de nuestro público. Entonces, ¿cuántas personas no tienen servicio de salud? O sea, que no están en el IMSS, no están en el ISSSTE, no están en el Servicio de Salud de las Fuerzas Armadas. Estos cubren el 48%, o sea, el 52% requiere de una atención como el Seguro Popular, el INSABI, el IMSS Bienestar, Carolina. Sin duda, y probablemente haya crecido un poco ese porcentaje. Recordemos que la hemos pasado muy difícil después de la pandemia. Ha habido cifras importantes de personas que perdieron su empleo, su patrimonio, y es muy probable que el número pues, pueda ser muy cercano a los 60 millones. 60 millones los que tienen, los que no tienen, o sea, estamos hablando de 60 millones de personas. Cuando el Seguro Popular dejó de funcionar, eran 54 millones de asegurados. Eso fue en 2019. Ahora, con los cambios administrativos, la pandemia, la reconversión de tantos sistemas y sobre todo cada vez menos recursos, y ya no sé si se escuchó lo que yo decía, pero claro que sabemos a dónde va el dinero, y sobre todo en la reforma del mes pasado se habla de federalizar los recursos. Yo lo quiero traducir en que se va a centralizar en una bolsa, y si tú firmaste acuerdos con el IMSS Bienestar, tendrás recursos pues de acuerdo con la repartición que corresponda. A lo mejor hacen una división por cápita, no sé, pero me da la impresión de que pues seguimos hablando de la misma bolsa, y bien decía el doctor, pues cada vez hay más necesidades, y sobre todo no sabemos el impacto que ha dejado en las personas que hayan sido contagiadas de COVID, cuál ha sido estas consecuencias de la enfermedad. Al principio pensamos que era una enfermedad respiratoria y ya vimos que es una enfermedad inflamatoria crónica que ha generado otros trastornos. Carolina, rápidamente, porque no te escuchamos, se interrumpió la comunicación. ¿Hacia dónde se va el dinero? Yo creo que se va a cosas que no son necesariamente las que necesitamos, y ahí están grandes ejemplos como el Tren Maya, sí, y desde luego la refinería de Dos Bocas, que son obras que no tienen fin y tampoco representan una política pública de gran impacto. Ahí está, doctor Eduardo. La refinería dicen que costaba 8,000 millones de dólares al inicio. ¿Va en 12,000 o va en 15,000? Estamos hablando de 300,000 millones de pesos. ¿Qué se pudiera hacer con este dinero en el sector salud? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con esta, doctor Eduardo. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina Gómez. Gracias, doctor Eduardo Antonio. Entonces, tan solo Dos Bocas parece ser que nos va a costar 300,000 millones de pesos. ¿Qué se pudiera hacer con eso, doctor Eduardo, en el sector salud?
Y yo quisiera agregar un poco más. Las obras grandes que se han hecho y que se ha invertido en México, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, en todo este tiempo de inversión no ha producido absolutamente nada. Todo ha sido un gasto y no ha producido. Y sin embargo tenemos necesidades ineludibles y no hay presupuesto para eso. Suena muy incongruente. Cualquiera, hasta una madre de familia que administra el gasto de su casa, sabe que no se puede gastar en unas medias o en cosméticos lo de la comida, lo de la renta, etcétera, lo de la luz. Entonces yo creo que ha sido muy mala administración, pero además quiero mencionar que teníamos décadas de que el sistema de salud en México tenía muy pobre visión de lo que es la salud pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la atención adecuada del primer contacto. Y la muestra es que en esta pandemia, pues ¿quiénes morían? Moría la gente mayor porque teníamos un montón de comorbilidades, somos un país de enfermos, Sí. obesidad, hipertensión, diabetes. Y no hay inversión, no hay manera, no hemos podido pasar a qué es lo que va a pasar en un presupuesto destinado con esa visión, a crear una sociedad de salud. Y ya en otras ocasiones he dicho que nosotros no tenemos una Secretaría de la Salud, tenemos una Secretaría de la Enfermedad, más no de la salud. Carolina, hablábamos de Dos Bocas, pero el Tren Maya estaba presupuestado al inicio que iba a costar 120 mil millones de pesos, pero trae un incremento del 150% y ya va en los 300 mil millones de pesos. O sea, no solamente Dos Bocas nos va a costar 300 mil millones de pesos, también el Tren Maya. ¿Qué pudiéramos hacer con ese dinero para el sector salud? Híjole, Alberto, voy a salir de aquí muy triste en este programa, pero una de las cosas que a mí me gustaría pensar es que cualquier dinero que se destine a salud es una inversión. A mí me gustaría que recordáramos cuando todos los niños, todas las vacunas, por ejemplo. Éramos un país que tenía coberturas de vacunación muy altas. Hoy, 3 de cada 10 niños, exclusivamente 3 de cada 10, tienen su esquema completo de vacunas. También tenemos que pensar no solamente en los usuarios, tenemos que pensar en el personal de salud que se fletó y se enfrentó durante la pandemia y que recibió muy poco salario, ningún incentivo, y que lo hizo en muchos de los casos en condiciones muy adversas. Sí. Yo creo que cualquier esfuerzo y reducción en estas obras que no nos benefician a todos los mexicanos, que de ninguna manera vamos a ver pronto una retribución como país, debería estar destinado a estas cosas por lo menos, a que tengamos una cobertura de vacunación completa, porque como decía el doctor Eduardo, cualquier medida de prevención nos ahorra gastos en salud. Porque esto es una negligencia administrativa, pero una negligencia criminal, doctor Eduardo. ¿Y qué tal los médicos cubanos? ¿Cómo vamos con ese asunto? Bueno, yo no quisiera decir ningún calificativo de los colegas cubanos, pero en cualquier país que un mexicano quiere ir a trabajar, tiene que hacer una revalidación curricular, quiere decir que tiene que demostrar que es médico y que es apto para poder ejercer en ese país. Los médicos cubanos no se les pidió nada de eso. Yo creo que aquí hay muchos médicos que no son contratados y el gobierno dijo que no se contrataban porque no se querían ir a las partes inhóspitas y terribles de la sierra y todo. Pues ¿cómo se van a querer ir si los matan o los secuestran? Y además les dan un sueldo bastante bajo que apenas les da para comer. Entonces es muy difícil en esas condiciones pues que un médico acepte.
Sin embargo, los médicos cubanos que trajeron están en hospitales de segundo nivel y de primer nivel en ciudades y pueblos grandes. No los mandaron a la sierra, como decían que eso iban a hacer. Definitivamente que el sistema de salud en México lo veo muy complejo porque se ha centralizado tanto las decisiones, y las decisiones en salud deberían de ser regionales o incluso locales, porque el experto que vive en determinada región es el que sabe cómo debe de funcionar o cómo funcionan las cosas, qué es lo que necesita y cómo las va a aplicar. Y para eso se necesita llevar registros, hacer investigación y trazar un proyecto. Entonces, no se puede tomar decisiones desde Palacio Nacional o decir que ahora las cosas van así, como cuando la distribución de las vacunas, que por ejemplo se perdieron vacunas que no se aplicaron. Sí. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, pues así es. Pero y no sabemos, ¿verdad, doctor? No sabemos los datos. O sea, ¿cuántas vacunas caducaron? No hay manera de tratar de corroborar esa información. Sí, pero alguien debe de haber hecho mal su trabajo. Y no solamente no se reconoce, o lo corren, o lo castigan, porque es un acto criminal, sino que pasa en la impunidad, sí, como si no importara la salud o la vida de los mexicanos. Carolina, querías decir algo al respecto, este derroche, esta mala administración, esa tremenda crisis que tuvimos de medicamentos, que no sé si ya la superamos, pero el desabasto fue brutal, que costó vidas. Sí, yo creo que seguimos sufriendo un desabasto importante de medicamentos clave. A veces nos dicen, no, es que yo tengo 95% de abasto. Sí, pero ¿cuáles son las claves que te faltan? Puede ser la metformina, que es la mayoría de los pacientes que consumen en tu clínica. Puede ser algún antihipertensivo. Y eso, pues sí nos genera problemas porque hay pacientes que necesitan, pues, cotidianamente y no suspender sus tratamientos. Ahorita estaba en proceso esta licitación que arrancó el INSABI, que supuestamente va a cubrir este año y el siguiente, y ahora todos los pagos, el almacenamiento, la distribución, va a caer en un organismo acabado de crear el año pasado a través de un decreto presidencial que tampoco cuenta con la infraestructura para hacer toda esta, pues, reingeniería administrativa que significa comprar medicinas. Ya vimos que no es igual que las papitas y tampoco es igual que la Coca-Cola. Eso te iba a decir, Carolina. El presidente, con toda esa chabacanería, dice, ay, ¿cómo le hacen las papitas para llegar a todos lados? Nosotros también vamos a llegar. O sea, último comentario, doctor Eduardo, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que vamos hacia la desgracia. Lo único que ha pasado en este tiempo, no solamente la pandemia, vamos a la desgracia. La gente ya no puede salir de sus casas, la gente tiene miedo de salir a cualquier sitio, sale a trabajar y ya no sabe si va a regresar. Eso también representa un problema de salud muy serio. Nos estamos acostumbrando a ver la prostitución, la delincuencia, la drogadicción por todos lados. Es un problema de salud, esa situación. Somos un país de enfermos sociales, y no hay ningún tratamiento para eso. Ahora, por ejemplo, no se tratan o faltan medicamentos psicotrópicos y medicamentos para trastornos mentales, como si eso no importara. Entonces, yo creo que se necesita definitivamente, ha demostrado las autoridades en salud su incapacidad simplemente para entender, reflexionar, explicar adecuadamente con argumentos, ¿verdad? Pues que las cosas están mal. Y pues volver a hacer un cambio o modificar, pero tal parece que no. Error tras error tras error, pues el pronóstico no es bueno, es muy malo. Ojalá que pues Dios nos agarre confesados, porque si ahora dicen que ya no hay COVID, pero sigue habiendo. Y si ya no hay COVID, ¿por qué no liberan las vacunas para que se apliquen de manera particular? Entonces, simplemente el gobierno ya no compra vacuna, y no hay manera de comprarle el que desee ponérsela de su dinero. Entonces, hay un montón de cosas que están mal, y yo veo solamente cosas terribles
en la que necesitamos un cambio de personas, un cambio de mentalidad, un cambio de visión, pues que para no tener tanto lo mismo, que lo mismo ha sido a peor. Entonces necesitamos un cambio que se vea algo mejor y que se pueda demostrar. Sí, es que ese mensaje de que no somos iguales, sí, está saliendo clarito, no son iguales. Carolina Gómez, coordinadora de Comunicación y Asuntos Públicos en Avocatura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Antonio Lara, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, muchas gracias, muy interesantes. Y como dices, Carolina, nos vamos tristes, no enojados, tristes, porque la realidad, híjole, se ve muy, muy oscura. Gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas Hasta gracias, pronto. Alberto. Tristes e impotentes. Sí, tristes e impotentes. Gracias. Sí, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con mucha más información aquí a Mega Noticias. Ya lo sabe, en 2 minutos.